Hola a todos, el día de hoy explicaremos los atributos de Dios, los atributos divinos. ¿Qué es Dios? ¿Qué podemos decir de Él? ¿Cómo es? Así que vamos a la acción. La simplicidad divina. La simplicidad divina, cosa que es rechazada por algunos teístas modernos como William Lane Craig y el neoteísmo clásico. Bueno, no teísmo clásico, pero neoteísmo. Yo, sin embargo, le daré la explicación a partir del teísmo clásico, aquel sostenido por Aristóteles y Aquino. Vayamos al grano. La simplicidad divina significa que Dios no tiene composición física o metafísica, lo que significa que Dios es sus atributos, Dios es su conocimiento, Dios es su poder y Dios es su amor y bondad. A la pregunta de si Dios tiene cuerpo, no, porque ningún cuerpo está en movimiento a menos que sea puesto en movimiento, como es evidente por inducción. Claro, si tú mueves tu brazo, es movido solamente porque los músculos lo mueven, y los músculos son movidos por la sangre de tu cuerpo, y la sangre por el corazón, y los músculos hemos de recordar que también son movidos por el efecto de las neuronas. Y como hemos dicho anteriormente en el video de las 5 vías, Dios es un motor inmóvil. Por ejemplo, si miramos ahora a Cheyenne, Cheyenne está compuesto de forma y materia. La forma es la manera en la que se organiza su materia. Y la materia son la carne y los huesos de Cheyenne, ¿correcto? Eso significa que él es compuesto y metafísicamente complejo. Sin embargo, como Dios no tiene composición, él es simple y por lo tanto sin cuerpo. Y eso significaría que él es sus atributos. Por ejemplo, si ahora miramos la esencia de Dios o la naturaleza de Dios, podemos decir lo siguiente, que dice Aquino. Para esta carne en particular, estos huesos, esta negrura o blancura, no están incluidos en la definición de hombre. Por lo tanto, esta carne, estos huesos y las cualidades accidentales que distinguen a esta materia particular no están incluidos en la humanidad. Y sin embargo, están incluidos en la cosa que es el hombre. Puesto que Dios no está compuesto de materia y forma, debe ser su propia divinidad, su propia vida, y cualquier otra cosa que así sea se predique de él. Por ejemplo, si miramos a Nitrocrado Botado o a Dumentio, encontraremos que los dos son diferentes por la forma en la que se organiza su materia. La materia es diferente, uno es gordo, el otro es delgado. También poseen accidentes, como el cabello, o menos cabello. Esas son cosas externas a ellos, y son individualizados, hechos diferentes, en la medida en que su forma y materia los hacen distintos. Sin embargo, como en Dios no hay composición, no hay cuerpo, no hay materia y forma, hemos de concluir que su diosidad, por así decirlo, su naturaleza, es lo mismo. Porque aquello que tienen similar, Nitrocrado Botado y Dumentio, es su humanidad. Pero como en Dios no hay materia ni forma, Él es su divinidad. Y por lo tanto se ha de concluir también que aquellos atributos que se dicen de Dios son Dios mismo, pero proyectados de formas distintas. Dios y su bondad es lo mismo. Continuemos. ¿Es la esencia de la existencia de Dios lo mismo? Todo lo que una cosa tiene además de su esencia debe ser causado o por los principios constitutivos de esa esencia, como una propiedad que necesariamente acompaña a la especie, como la facultad de reír es propia del hombre y es causada por los principios constitutivos de la especie, o por algún agente exterior. Si la existencia de una cosa difiere de su esencia, esta existencia debe ser causada por algún agente exterior o por sus principios esenciales. Claro, cuando el hombre se ríe, esto es causado por otra cosa. O el cabello de un hombre es un accidente, una cosa que está fuera de su esencia, que se le es agregado a él, pero no está necesariamente en su naturaleza. Por ejemplo, si un hombre es pelado o tiene mucho pelo, él sigue siendo hombre, siguen poseyendo la misma naturaleza, pero la forma de existir de ambos es diferente,
debido al accidente presente. Y como en Dios no hay accidente, ni materia, ni forma, hemos de concluir que Él es su esencia, y como no hay nada para diferir su existencia de su esencia, esto significa que su existencia también es lo mismo. La perfección divina, el segundo atributo. Ahora bien, Dios es el primer principio, no material, sino en el orden de la causa eficiente que debe ser perfectísimo, porque así como la materia como tal es meramente potencial, un agente como tal está en estado de actualidad. Por lo tanto, el primer principio debe ser necesariamente el más actual, y por lo tanto el más perfecto. Para una cosa es perfecta en proporción a su estado de actualidad, porque llamamos perfecto a lo que nada le falta de su perfección. Usemos un ejemplo. Cuando vemos una casa que se está incendiando, podemos encontrar que fue incendiada por un lanzallamas, ¿ya? Aquel fuego que está en la casa ya estaba en el lanzallamas como los químicos necesarios para que apareciera este, ¿correcto? Eso significaría que la causa del incendio ya poseía aquello que estaba presente en el efecto, en este caso el fuego. El lanzallamas ya poseía el fuego en la forma de los químicos. Y por lo tanto, aquello que está en el efecto tiene su origen en la causa. Y debido a que Dios es la causa primera y el motor inmóvil de toda la creación está hecha a través de Él, por lo que aquellas cosas que encontramos en el mundo, como la existencia y la bondad, existen en sentido absoluto en Dios. Y eso es la perfección, estar en su plenitud. Porque lo que está en el efecto tiene su origen en la causa. Correcto, podemos decir que Dios es el ser más pleno, absoluto y perfecto. Y aquello que está en la causa tiene su origen, es decir, aquello que está en el efecto tiene su origen en la causa. Y como hemos dicho, Dios es la causa primera de toda la realidad. La bondad divina. Se define la bondad o el bien como aquello que todos desean. Ahora bien, es claro que una cosa es deseable solo en la medida en que es perfecta, pues todos desean su propia perfección o su plenitud. Pero todo es perfecto en la medida en que es real. Luego es claro que una cosa es perfecta en cuanto existe, porque es la existencia la que actualiza todas las cosas. Como se desprende de lo anterior, por lo tanto es claro que el bien y el ser son realmente lo mismo, pero la bondad presenta el aspecto de deseabilidad que el ser no presenta. Por lo tanto, el mundo también sería algo bueno, porque el mundo posee ser. Y el ser, como hemos dicho, es una forma de bien, por así decirlo, ya que es una perfección en los atributos. La bondad tiene el aspecto de una causa final, puesto que el bien es aquello que todas las cosas desean, y puesto que esto tiene el aspecto de un fin, es claro que el bien implica el aspecto de un fin. Sin embargo, la idea de la bondad presupone la idea de causa eficiente y también de causa formal, ya que Dios es la bondad en perfección, es la causa final de toda la creación. Él es lo que todos deseamos en última instancia. Pues claro, ya que todos desean su perfección y la plenitud de aquellos atributos están en su estado de perfección o plenitud en Dios, y por lo tanto, Él es aquello que todos desean. Él es la bondad en grado sumo, o el sumo bonum, que también se conoce como el bien supremo. Porque a Dios se atribuye el bien, como se dijo en el artículo anterior, en cuanto todo lo que desea, las perfecciones fluyen de Él como de causa primera. Por tanto, como el bien está en Dios, como la causa primera debe ser en Él de manera excelentísima, y por eso se le llama el bien supremo. Y todas las cosas son buenas por voluntad de Dios. Todo ser en cuanto ser es bueno, pues todo ser en cuanto ser está en acto y de algún modo es perfecto, porque todo acto es alguna perfección. Y lo perfecto tiene razón de apetecible y de bien, como quedó demostrado.
Consecuentemente, todo ser en total es bueno, lo que significa que el mundo creado por Dios es bueno al poseer ser. Ahora respondamos, Dios ama, se podría decir. Y hemos de concluir que Dios ama todo lo existente, pues todo lo existente por existir es bueno, ya que el mismo ser de cualquier cosa es bueno, como también lo es cualquiera de sus perfecciones. Y ya se demostró anteriormente que la voluntad de Dios es causa de todo, así es necesario que algo tenga ser o algún bien en tanto en cuanto es querido por Dios, por lo que tanto Dios quiere algún bien para cada ser existente. Por eso, como amar no es más que desear el bien a alguien, resulta evidente que Dios ama todo existente. Ahora hablaremos acerca de la infinitud de Dios, la infinitud divina. Veamos a la suma teológica una vez más. Hay que tener presente que se llama infinito aquello que no tiene limitación. En cierto modo, la materia está delimitada por la forma, y la forma por la materia. Claro, porque la materia se vuelve una y deja de ser una infinitud de cosas posibles cuando está limitada por la manera de ser de la forma. Y lo mismo aplicaría a la forma, ¿no? Por una parte, la materia está delimitada por la forma, porque antes de recibir una sola forma que la determinara, está en potencia para poder recibir muchas. Claro, la materia pura puede ser una roca, puede ser un gato, puede ser una semilla, pero no es ninguna de esas cosas, ya que la forma la hace ser de una manera determinada, y eso la limita y deja de ser infinita. Por su parte, la forma está delimitada por la materia, porque en cuanto forma puede adaptarse a muchas cosas, pero ser recibida en la materia se convierte en la forma concreta de esa materia determinada. Claro, la forma también deja de ser una posible infinitud al ser recibida por la materia. Y la materia se hace finita por la forma y restringida por el tiempo y el espacio, dejando de ser una infinidad de posibilidades, como la roca. La roca está siendo limitada por el lugar en el que está y por el tiempo en el que está. La forma de la roca ya no es infinita porque la materia la restringe y la materia es restringida por la forma. Como quiera que el ser divino no es un ser contenido en algo, sino que subsiste en sí mismo como también quedó demostrado. Resulta evidente que el mismo Dios es infinito y perfecto. Claro, Dios es un intelecto, un espíritu. Él no posee cuerpo ni materia, cuerpo ni forma, es decir, no posee materia ni forma tampoco. Como no tiene materia ni forma, Él no tiene una limitación como tal, y por lo tanto se puede decir que es infinito. Y claramente, si Él es infinito, esto también probaría que Él está en todos lados. Porque también se puede decir lo siguiente, se prueba que el motor y lo movido van justos. Como quiera que Dios es por esencia el mismo ser, es necesario que el ser creado sea su propio efecto. Como quemar es el efecto propio del fuego. Este efecto lo causa Dios en las cosas no solo cuando empiezan a existir, sino a lo largo de su existir. Como la luz que el sol provoca en el aire se mantiene mientras el aire está iluminado. Así pues, cuanto más existe una cosa, tanto más es necesaria en ella la presencia de Dios según el modo propio de ser. Además, el ser es lo más íntimo de una cosa, lo que más la penetra, ya que es lo formal de todo lo que hay en la realidad, como ha sido demostrado. Por todo lo cual se concluye que Dios está en todas las cosas íntimamente. Esto significaría que Dios está presente en todas las cosas, sosteniéndolas en la existencia como el motor inmóvil y la causa de todas ellas. Dios está en todo lugar y esto es estar en todas partes. Primero, como Él está en las cosas, dándoles poder ser, poder y operación, así Él está en cada lugar, como dándoles existencia y poder rotativo. Esto es propio de ser el motor inmóvil, que sustenta a toda la creación en este mismo momento y que las mantiene en movimiento en este mismo momento. Y la inmutabilidad divina. La inmutabilidad divina
existe un primer ser a quien llamamos Dios. Por ser primer se requiere de ser acto puro, sin mezcla alguna de potencialidad, pues la potencia es absolutamente posterior al acto. Todo lo que de una manera u otra se muda, de un modo u otro, está en potencia. Claro, porque antes no era eso, estaba en potencialidad de ser eso. Por lo cual es imposible que Dios de algún modo se mueva. Es el motor inmóvil, como hemos dicho anteriormente. Segundo, porque todo lo que se mueve con respecto a algo permanece y con respecto a algo cambia. Ejemplo, la blancura que se cambia en negritud permanece en su sustancia y así en todo lo que se mueve hay alguna composición. Y ya quedó demostrado que en Dios no hay ningún tipo de composición, sino que Él es completamente simple. Por todo lo cual queda claro que Dios no puede moverse o mutarse. Por lo tanto, Dios no podría cambiar de parecer ni sufrir de pasiones. Dios no puede estar enojado, triste o feliz, ya que tal cosa implicaría un movimiento en Dios, cosa que ya se explicó que es imposible hacer el motor inmóvil, y por lo tanto Él es inmutable. Y a partir de la inmutabilidad podemos concluir en su eternidad. El concepto de eternidad se deriva de la inmutabilidad, como el de tiempo del movimiento según ha quedado dicho. Como quiera que Dios es lo más inmutable, a Él le corresponde en grado máximo ser eterno. Y no solo es eterno, sino que es su misma eternidad. Por otra parte, ninguna otra cosa es su propia duración, porque ninguna es su propio ser. Y Dios es su mismo ser uniforme, por lo cual lo mismo es su esencia y así también es su eternidad. Claro, Dios es un ser inmutable, que no existe potencialidad en él y por lo tanto que no puede haber ninguna especie de cambio, porque también si habría cambio no solo hay movimiento, sino implicaría que habría algo externo a Dios, y al ser algo externo a Dios, él ya no sería la primera causa, ¿correcto? Y por lo tanto, se ha de concluir que al ser inmutable Él es eterno, porque la eternidad significa que Dios está en un constante presente, un constante ahora sin ninguna especie de cambio. Y finalmente hemos de concluir que Dios es uno y que Él no puede estar dividido en múltiples seres. Leamos las palabras de Tino. Es evidente que aquello por lo cual algo es esta cosa de ningún modo es transmisible a muchos. Ejemplo, aquello por lo que Sócrates es hombre se puede decir de muchos, pero aquello por lo que es este hombre en específico solo se puede decir de uno. Si aquello por lo que Sócrates es hombre fuera también aquello por lo que es este hombre, así como no puede haber muchos Sócrates, así tampoco podría haber muchos hombres. Eso es lo que le corresponde a Dios. Puede ser el mismo Dios, es su naturaleza, como te lo he demostrado. Claro, Dios es su naturaleza. Los seres solamente son diferentes por la materia y la forma que los individualiza y la presencia de los accidentes. Pero en Dios no hay accidente, no hay movimiento, no hay materia ni forma y no hay cuerpo. Y por lo tanto, al no ver nada que individualice a Dios y al ser su misma naturaleza, Él lógicamente es uno y no muchos. El segundo argumento es el siguiente. Dios contiene en sí mismo toda la perfección del ser. Si hubiera muchos dioses, entre ellos debería haber diferencia. Algo le correspondería a uno que no tendría el otro. Y si este algo fuese la privación, no sería absolutamente perfecto. Claro, si habrían múltiples dioses, entonces cada dios se diferencia del otro poseyendo algo que el otro no tiene. Y si ese alguien tiene algo que el otro no tiene, por lo tanto el otro ya no es perfecto y por lo tanto él ya no es Dios, sino que es algo más. Así que necesariamente hemos de concluir que Dios ha de ser uno y no múltiples. Y además, porque toda la realidad, si se puede explicar en un ser, añadir a otro sería irracional e inútil. Claro, si no hay necesidad de añadir a otro ser, ¿para qué hacerlo? Solamente complejiza más las cosas de forma innecesaria. Pero como ya hemos visto, de todas formas hacer eso es imposible.
Muchísimas gracias, espero que hayan entendido un poco más acerca de Dios y por favor recuerden en leer a la Suma Teológica y las palabras de Aquino y no quedarse con estos pequeños, inútiles y humildes resúmenes. Muchísimas gracias.